Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una semana más al canal y esta vez a una nueva edición de Yo Sin Cortes, porque sí va a tener cierta edición este video. Y es que el día de hoy correspondía un video relacionado sobre la numerología dármica, pero la persona que ha ganado esta sesión express de numerología dármica aún no me confirma si desea o no recibirla. Y yo he decidido dejar un tiempo y tener este nivel de flexibilidad y dejar ese contenido para la próxima semana. Y por lo tanto, para no romper con lo que es la secuencia del canal, pues estoy por aquí en un video corto mientras me dure la luz natural para conversar un poquito sobre reflexiones típicas de cuando tenemos una energía 9 en el aire, como es septiembre del 2025, porque puede que a alguno de ustedes le venga bien. Y bueno, les muestro, para los que no saben, yo soy ciclista, esa es mi bicicleta. Y si alguien quiere que les dé algunas recomendaciones de vida con respecto a la vida en bicicleta, adelante, pueden dejarlo aquí abajo. Reflexiones con respecto a la energía 9, a un mes en donde se está cerrando de manera natural muchas historias desde hace 9 años, o 18 años, o 27 años, o 36 años, no lo sé, porque estamos en un mes 9 de año 9, hay muchas cosas que inconscientemente ya se están cerrando, sobre todo porque en este mes, curiosamente, tenemos dos eclipses. El primero que ya ocurrió, que fue un eclipse lunar, y el segundo que va a ser eclipse solar el 21. Bien prontito. Esa fecha es importante porque es la fecha en que cierran las inscripciones para el encuentro de luz de este mes. Un encuentro de luz que está pensado para ayudarte a hacer cierre concreto de líneas de tiempo. ¿Y qué es una línea de tiempo? Es una secuencia de pensamientos y de emociones que tú abriste en algún momento de tu historia personal, de tu historia álmica, de tu historia espiritual, y que has continuado sosteniendo hasta el momento en el que tú decides cambiar la emoción, el pensamiento, la vibración, la frecuencia que le dio origen. Y a ver, ¿cómo se siente esto? Es la sensación extraña que sientes cuando te hartas de algo, de un patrón repetitivo de comportamiento propio o de los demás hacia ti, y finalmente dices, no, esta vez ya no más, hasta aquí, siempre lo he hecho, pero ahora no. Ese momento en donde dices no y sostienes el no, y continúas diciendo no hasta que definitivamente todo el mundo a tu alrededor termine de comprender que no es no, eso es el proceso de cerrar una línea de tiempo. Porque decir no o decir sí, y ya te voy a explicar por qué, es una acción concreta que te permite sellar, cerrar, cortar con el patrón que viene después, sí y solo sí, mejor dicho, con el patrón que traías, pero esto es así, sí y solo sí, tú te permites hacer una revolución interna, porque como te digo, a veces podemos decir no, o quizás podemos decir sí, desde el centro, desde el corazón, desde algo que nos gusta, que realmente queremos, pero luego de ese sí o luego de ese no, lo que nos viene es una sensación de culpa, de no merecimiento, una sensación de conflicto, una sensación de querer volver atrás, de retractarnos, y en esos casos lo que hacemos es volver a abrir esa línea de tiempo. Una línea de tiempo en donde nosotros somos víctimas, en donde nosotros estamos viviendo desde el sacrificio o desde el dolor. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, tu compañera de trabajo por enésima vez te pidió que te quedaras 1 hora más y tú dijiste no, ahí empezaste a hacer el corte. Pero cuando 20 minutos más tarde te retractaste y dijiste, bueno, está bien, lo voy a hacer, ahí lo que hiciste fue volver a abrir la misma línea del tiempo anterior. En el momento en el que cortas con un amante que has tenido porque en algún momento ya te cansó, ahí hiciste el corte. Pero cuando a las 2 horas, a los 2 días o a los 2 meses vuelves y le escribes y le dices, no, ya lo pensé mejor o no, te extraño, ahí lo que haces es volver a abrir esa línea de tiempo. Y el asunto es que mientras más volvemos a abrir esas líneas de tiempos que ya teóricamente habíamos soltado,
o mientras más nos quedamos aferrados en los pensamientos y emociones de culpa, de incomodidad, de apego a esa historia que vivíamos antes, pues más profunda se hace el anclaje de nuestro espíritu a esa historia y más difícil se hace a lo largo de los años de soltarla. Por eso vemos que hay personas que después de los 40 o después de los 50 o después de los 60 tienen una historia tan fija en su cabeza, tienen un compendio de principios y creencias tan rígidos que son personas que ya se sienten que no van a cambiar nunca. Y es porque realmente, siguiendo el principio de durcissement, como dices en francés, o el principio de endurecimiento del universo, mientras más nos quedamos pegados en una historia, en un pensamiento, en una emoción, en una actividad, más se va endureciendo las partículas, más se va identificando. Y esto a nivel emocional significa que nos quedamos pegados en un sistema de creencias, en un sistema de pensamiento, en un sistema emocional bien específico que no nos permite evolucionar. Y el tema es que si para algo sirve, la vida es para evolucionar. Nosotros estamos en el mundo físico como un entrenamiento del espíritu, porque somos espíritus encarnados. Pero cuando nos enamoramos, nos casamos y nos aferramos a historias, a maneras de sentir, a pensamientos, a creencias, a estructuras, entonces ahí empezamos a tener problemas complicados porque no evolucionamos, nos estancamos. Y el único resultado es tener que volver a encarnar viviendo más o menos lo mismo hasta que por fin nuestra testarudez espiritual se suelta y aprendemos. Pero aprender desde el dolor no es necesario, gente. Si hay algo que a mí la vida, esta vida o tantas encarnaciones me ha enseñado es que no es indispensable aprender desde el dolor, se puede aprender desde el placer, se puede vivir desde el placer, se puede evolucionar desde el placer, pero eso necesita de la elección de elegir, valga la redundancia, la decisión que parece más difícil, pero que es la más necesaria en este momento. La elección de cerrar una historia que ya no queremos seguir viviendo. Yo tengo hasta ahora, todos estos días del mes, lidiando con la conciencia de las historias personales y transgeneracionales que ya están listas para decir punto y final, hasta aquí nomás. De hecho, estamos a 16 de septiembre. Yo ya he tomado una sesión, de hecho, con una de mis maestras de numerología. Estoy por tomar una segunda sesión este mes. Estoy por hacer unas 2 o 3 actos simbólicos personales este mes. Es momento de aprovechar para hacer todo lo necesario para ponerle un punto final a eso que sabemos que ya no va a más. O que sabemos que por más cómodos que nos sentamos allí, los resultados que nos está trayendo no son los que nosotros queremos vivir. Que en general creo que eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, siéndole fiel a mostrarme tal y como soy, pues comentarles que y punto final es el nombre del encuentro de luz de este mes. Un encuentro de luz que está orientado específicamente a ayudar a los participantes en presencial a cerrar una historia, porque tenemos muchas, o sea, como les estoy diciendo, yo estoy cerrando como 3 o 4, probablemente más. Pero en el encuentro de luz nos vamos a centrar en una. ¿Cuál? La que la persona elija, que no sabe cuál es. Precisamente por eso yo abro las inscripciones con suficiente tiempo, porque parte de la preparación para ese día es que me puedan preguntar todo lo que quieran en el grupo del encuentro de luz y yo les voy guiando para que elijan esa historia y vayan haciendo diferentes actividades previas al día en que nos vamos a encontrar y que de esa forma el día que nos encontremos se vean los números para aplicar los tips de numerología consciente, se abran los registros akáshicos, porque en este encuentro por primera vez vamos a hacer apertura de registros akáshicos de manera colectiva, para que tocando las fibras del libro de nuestra alma se pueda cerrar el origen de esas historias de dolor y finalmente se pueda hacer un cierre a esa historia y una apertura a una nueva historia, a una nueva línea de tiempo que lleve a la persona hacia el camino que quiere en esa área de vida que elija. Entonces, estos encuentros de luz
son un experimento desde mi marca, desde lo que yo estoy creando como marca personal, como negocio. En especial pensado para las personas que viven acá en Perú, que viven acá en Lima y que, sí, entiendo, les gusta más lo presencial, a mí también. En algún momento puede que se hagan de manera virtual, no lo sé, pero este es muy bonito. Yo le tengo mucho cariño a esta idea porque sé lo bonito que se siente cuando tenemos esta guía para cerrar una idea, esa idea que tanto nos ha molestado, ese pensamiento que nos tortura cual pájaro carpintero y a partir del cual nosotros vivimos como víctimas profesionales, como sintiéndonos absolutamente indefensos. Y lo más bonito del encuentro de luz no es solamente que tiene todo un trabajo de preparación previa a través del grupo de WhatsApp y las 4 horas que nosotros trabajamos en conciencia y con diferentes herramientas, sino que también en este caso va a tener una semana completa de acompañamiento para que las personas puedan continuar haciendo preguntas o compartiendo su sentir con respecto a esa historia que se está cerrando, porque no es cómodo. No es cómodo cerrar, limpiar, depurar, reconocer, asumir nuestra graduación en algún punto de conciencia, y es mucho más bonito cuando tenemos una comunidad que está viviendo lo mismo y con quien nos podemos compartir, y eso es lo que yo estoy creando. Entonces, si tú quieres aprovechar, si estás en Lima o con las ganas de venir a Lima, para el domingo 28 de septiembre y pasar desde las 3:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, conmigo, la sesión empieza oficialmente a las 4 y termina oficialmente a las 8, pero yo doy estas medias horas antes y después para socializar a lo latinoamericano. Si tú deseas vivir esta experiencia y estar acompañado hasta la primera semana de octubre en todo este proceso, escríbeme por acá o en Instagram y te puedes inscribir, pero ojo, que solamente están abiertas las inscripciones hasta el domingo 21 de septiembre, porque yo requiero que las personas tengan al menos una semana de preparación para que puedan llegar mucho más anclados en su propia historia, en su propia realidad, en su propio poder de creación para lo que vamos a hacer ese día, porque va a estar bien bonito. Es que lo siento en los huesos, pero requiero de este compromiso tuyo, porque yo doy 150%. Pero si tú solamente das el 25%, mi 150% solamente equivale al 50% de tu transformación. Así que, bueno, corazones, si quieren estar ahí, escríbanme por interno y déjenme aquí abajo cualquier pregunta que tengan sobre numerología, completamente abierto. Sus preguntas me sirven a mí como base para crear contenido, sobre todo los videos respuestas que yo amo hacerlos. Y bueno, nada, que mi nombre es Andreina Mideros, yo soy numeróloga consciente, psicoeducadora holística, tantrica, escritora, profesora de idiomas y sobre todo una humana consciente que está en entrenamiento de luz y que guía a otras personas en el mismo camino de evolución personal. Gracias por estar allí y nos vemos próximamente con la sesión de numerología dármica con la ganadora del sorteo. Y que si quieres saber cómo fue que lo ganó, pregúntame aquí abajo en comentarios y próximamente puedes ser tú el siguiente. Adiós.